El texto de Evangelio de Juan, la 1 y 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, desde una interpretación unicitaria, unidad absoluta de Dios, no trinitaria, el enfoque cambia en cómo se entiende el verbo. Interpretación unicitaria de Juan la 1 y 1. Un unitario no ve al verbo como una segunda persona divina separada, sino como la mente, pensamiento o plan de Dios, la expresión activa de Dios, la palabra que sale de Dios, no otro ser distinto. Clave central, el verbo no es otra persona, sino Dios mismo expresándose. Explicación parte por parte. 1. En el principio era el verbo. Aquí se entiende que, antes de la creación, ya existía el pensamiento de Dios, su propósito, su sabiduría, su plan redentor. No habla de una persona distinta, sino del propósito eterno de Dios. 2. Y el verbo era con Dios. El verbo estaba con Dios porque era inherente a él. Como tu pensamiento está contigo, pero no es otra persona. Es una forma de decir que Dios tenía su palabra dentro de sí. 3. Y el verbo era Dios. Aquí se afirma que ese verbo no es algo separado. Es la misma naturaleza de Dios. El verbo Dios manifestándose. Conexión con Juan la 1 y 14. El mismo capítulo dice que el verbo se hizo carne. Aquí el unicitario afirma que Dios se manifestó en carne. No fue otro Dios ni otra persona. Fue el mismo Dios revelándose como hombre en Jesucristo. Relato breve estilo unicitario. En el principio, antes que existiera el cielo y la tierra, solo estaba Dios. Dentro de él estaba su palabra, su pensamiento eterno, su propósito perfecto. Esa palabra no era alguien distinto, era Dios mismo. Y cuando llegó el tiempo señalado, ese pensamiento divino tomó forma humana. Dios no envió a otro, él mismo se manifestó en carne. Y así, el invisible se hizo visible. El eterno entró en el tiempo. Y el verbo caminó entre nosotros. En resumen, visión unicitaria. Dios es uno, no tres personas. El verbo es la mente, palabra de Dios. Jesús es Dios manifestado en carne, no un segundo Dios.